Ok, ok. 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 Ok, ok, ok. A ver, start. Broadcasting, muy bien. Perfecto. Creo que ya. Ok, creo que ya. Perfecto. Ok, cada vez más complicado todo esto. Cada vez más complicado, pero ahí van. Bien, hola, ¿qué tal amiguitos? ¿Cómo están? Qué gusto que estén por acá. Un tiempo sin vernos. Estoy checando que todo esté bien, que todo esté correcto. Estamos transmitiendo, estamos grabando. Facebook está prendido. Twitch está prendido. Ok, vámonos a la cámara. Ahí estamos. Saludos amiguitos, aquí Val. El día de hoy, como ahí están viendo, pues vamos a tener un nuevo tema, algo nuevo de qué hablar. Saludos Paco la Bamba. Pues ya estaba llegando tarde, pero al fin pude llegar. Pues salud amigo. Mm, qué barbaridad. Sí, también, bueno, han sido días complicados. Fue la fil del Zócalo. Después tuve un pequeño evento en Toluca. Muy pequeño. De hecho, yo creo que ya se avecina dentro de poco. Dentro de unas semanas. Pues un stream de eventos. Porque es un tema. Pues no sé, como bien grande. Que tiene muchas cosas. De las cuales hablar. ¿Qué hubo? Saludos, Leti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludísimos. Sí, pues entonces hay como pues muchas cosas de qué hablar, muchos temas. Pero bueno, todo bien, solamente pues muy cansado, mucho esfuerzo, muchas cosas. Aunque nos fue bien, la verdad es que nos fue bien. Los amiguitos que fuimos a la fil del Zócalo, pues muy contentos, mucha gente. Eh, De verdad no puedo creer la cantidad tan grande de gente, ni siquiera pareciera que estamos en medio de una pandemia. Y pues todos digamos bastante felices de regresar a eventos, o sea, todos mis colegas, mis amigos, pues como muy contentos de volver a vernos, de pues compartir experiencias, cómo habíamos pasado el último año, pues qué andábamos haciendo. Entonces, pues muy bien, muy bien. Creo que me empecé a dar cuenta de algo en los últimos eventos, concretamente Field del Zócalo y Room Sales Bazaar, que fue en el World Trade Center este fin de semana.
pues que realmente no hemos podido avanzar en nuestros proyectos. O sea, todos están más o menos avanzando en algún nivel, en alguna forma, pero no es lo mismo. O sea, no, no han podido, digamos, tener el ritmo de trabajo que antes, obviamente por la pandemia. Pero bueno, saludos, ¿cómo estás, Joel? Super abrazo. ¿Qué tal, Leonel? ¿Cómo estás? Hola, Val. Hola, Leonel. ¿Qué tal? ¿Qué haciendo? Saludos, amiguitos. Muchas gracias por estar aquí. Bien, pues muchas gracias por darle like al stream. Qué barbaridad, wow. Como es costumbre para nosotros, tenemos música de nada más y nada menos que Teno, que pues está bastante cool, bastante bien. Nos gusta mucho su música. Gracias por compartir, por supuesto. Saludos, Inés Sanz. Muchas gracias por estar por acá. Saludísimos. Wow. Y bueno, además de la música genial de Teno, como pueden ver en la pantallita, pues el tema de hoy. El tema de hoy es teatralidad. Vamos a hablar muy brevemente de teatralidad y algunos tips de dibujo para poder hacer a los personajes más teatrales. Ok. El día de hoy, pues como que los comentarios van a ir también por si tienen algún tipo de pues base o interés en lo que es la animación o algo así, porque pues comparten obviamente, ¿no? Algunas cosas. Saludísimos, David Jagger, Ulis, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Muy bien, pues el día de hoy nos ayuda a abrir sesión mi tocayo, Valerian. Valerian y Laurín es un cómic pues interesante, es de 1967, de Pierre Christine y de Jean-Claude Messières. Realmente no sé cuál deba de ser la pronunciación correcta, así que una disculpa. Pero bueno, el cómic es bastante interesante, sobre todo porque es una pareja que realmente no tienen una relación en teoría más allá del trabajo, pero siempre hay una especie como de tensión romántica, una tensión pues de que desean tal vez acercarse un poco más el uno al otro. Y bueno, tienen muchas aventuras en el espacio y cosas así. Y pues es un cómic muy interesante. Hace unos años salió una película, pues que está más o menos, o sea, como que no es así como muy buena, pero pues ahí se vieron algunas cosas interesantes y por supuesto que son personajes muy geniales. Mi tocayo Valerian, ahí está. Y bueno, pues gracias por ayudarnos a abrir sesión. Estos personajitos obviamente se conocieron más en Francia, en Europa, en todos esos lugares. Y hay muchas personas que yo creo que no los conocían. O sea, desde que existen, yo creo que apenas con la película pues lograron tener cierta, pues no sé si fama, pero cierto reconocimiento, eh, pues a nivel internacional, tal vez. Y qué buena onda, David Jagger, que estabas viendo Dune. ¿Qué tal? ¿Te gustó o no te gustó? Yo ayer en mi stream de Back for Blood nos aventamos con el chat una buena, un buen análisis de la película de Dune. Y por supuesto sin olvidar los libros, las novelas y todo eso. Entonces es el tema de hoy. Pero sí, coméntenos. Pueden comentarnos si les gustó Dune. O si, o si no les gustó. Puede ser también muy válido. A mí me gustó. Está bien. Mm. Pero bueno.
Entrándole un poquito al tema, la teatralidad es un recurso más que nada. Los cómics, como tales, tienen que ser un medio visual ante todo. Y de forma visual, dejarnos evidencia de cómo pueden ser las cosas. Ajá. Es decir, lo han comentado algunos otros en otros momentos, pero los cómics tienen como la responsabilidad o el peso de que por medio de lo visual deben de comunicar todas y cada uno de los aspectos que involucran una experiencia, incluso una experiencia sensorial para las personas. Tal cual, lo que nuestros sentidos nos puedan indicar, todo eso tiene que estar representado de alguna forma visual. Al contrario de la literatura, en donde las letras, los caracteres, la semántica del texto, la lingüística misma, nos dice exactamente cómo debemos de sentirnos. Es una guía y aunque tiene cierto nivel de reinterpretación y que sobre todo va a cambiar de acuerdo a la cultura o al momento en el que se lea o las traducciones, pues la información está ahí y no hay mucho espacio para imaginar fuera de lo que diga el texto si se toma como lo que es literatura. Pero en los cómics no. Los cómics pueden y deben estar siendo reinterpretados continuamente por todo. Incluso los textos, la forma y la fuente que tengan puede ser interpretado y nos puede dar diferentes aspectos. Nos puede dar diferentes argumentos de lo que se está diciendo. Si ustedes compran un libro, digamos Dunas, de Frank Herbert, pues qué tal que está con fuente Times New Roman. Ajá. Y lo comparan con una edición que esté en Helvética. Ajá. ¿Cambia la experiencia de lectura? No. La forma no es importante para la literatura. Es por eso que yo he dicho siempre y lo seguiré diciendo, los cómics no son literatura en ningún sentido. Es probablemente lo más contrario a literatura que existe. Ajá. Porque los cómics no son literales. Ajá. Se prestan a reinterpretación. Se prestan a los caprichos que pueda decir la forma de cómo sean leídos, en qué momento, cuál va a ser el orden de lectura, cuál va a ser la cronología y eso qué tipo de sentimientos te deja. Entonces a lo que voy es que la forma en la que comunicamos entonces en los cómics es más bien por medio de las sensaciones y de las emociones. En un libro dice muy claramente, pues está pasando esto. Ya. Tu interpretación puede ser tal vez de los detalles, o sea, ¿cómo está pasando eso? Ok, imagínatelo. Es lo que ocurre con Dunas, por ejemplo, de Frank Herbert. O sea, el libro realmente pues puede ser tomado de una forma o de otra. Ok. Pretendiendo llenar los huecos de información que existen en el texto. Pero en los cómics no, los huecos de información, que son las elipsis, las separaciones que hay entre viñetas, te permiten crear en tu mente una experiencia narrativa. Ajá. Bueno, la teatralidad en todo caso es una herramienta más de todas las que existen para que los cómics puedan decir las cosas y puedan ser comprendidas a otro nivel, a un nivel que no es semántico en cuanto a caracteres o construcción lingüística. Ajá. Los signos visuales que nos da un cómic tienen una interpretación universal y que no necesitan una traducción como tal. Los textos, claro, se pueden traducir, pero los dibujos como tales no tienen una equivalencia real. Se tienen que entender cómo van, cómo están. Si has vivido en el mundo lo suficiente como para entender los convencionalismos del contexto que te rodea, entonces puedes entender un cómic. No es como un libro que tienes que aprender un lenguaje, una semántica, un contexto social, cultural y temporal
Y una vez que lo haces, ya puedes tener tu experiencia de lectura. En cambio, un cómic no, porque un cómic es más fácil de leer, así de sencillo. ¿Por qué? Por lo visual. Si ves a un personaje enojado, por ejemplo, en un cómic, pues va a ser muy evidente. Ah, ok, se ve enojado, parece enojado. Y esa es la información que te está transmitiendo. Y eso es lo importante. Ajá. Porque esa es la experiencia que te da la vida misma. En cambio, un libro tiene que ser literal y decirte, el personaje está enojado. Obviamente que ahí hay un rango de interpretación, porque tú no sabes exactamente cómo está enojado o qué equivalencia puede tener ese enojo con lo que tú creas que es enojo. Ajá. Pero en un cómic no, se ve inmediatamente y tu interpretación entonces va a ser simplemente argumental, es decir, cómo ese enojo propone o dice más o menos de la historia. Ajá. Entonces es curioso porque los cómics son más directos, tienen una forma muy directa de apreciación y que no necesitas un background cultural tan grande como para leer un libro. O sea, digo, para comprender, no sé, 100 años de soledad necesitas varias cosas. En cambio, para comprender Watchmen, pues son dibujitos y ya. Entonces no hay problema. No quiere decir que un cómic no sea profundo o que no tenga un impacto cultural o social dentro de un contexto determinado. No, no. Pero a lo que voy es que tiene herramientas diferentes, así de sencillo. Ahora, la teatralidad son esas pistas visuales y que tienen que ser muy fáciles de leer para las personas. Bueno, no sé si llamarle error, pero ciertamente algo que pueden mejorar algunos alumnos que he visto y que tratan de hacer su cómic es cuando no pueden, de alguna forma, no pueden crear una silueta para el personaje, una expresión que pueda leerse rápidamente. Entonces, cuando eso ocurre, los personajes no se ven teatrales y necesitan una gran cantidad de texto, un globo de diálogo con una cantidad de texto enorme, para que podamos entender qué está pasando. Ok. Muchísimas gracias, Emily, por darle like al stream. Saludos. A ver, voy a ver algunos comentarios. David Jagger dice, lo que voy me está gustando, irónicamente me parece de las películas más rápidas y puntuales del director. Ok. Leti comenta ahí, también hay un ritmo propio de cada idioma que es difícil de trasladar a otro. Oh, sí, definitivamente. Es tal vez por eso que los mangas se han vuelto un hit en todos lados, porque son rápidos de leer. Eso es interesante. Tienen una lectura muy rápida. Ahorita que menciona lo de las siluetas me recordó a lo de la película de Eternals, que el prota es otro Buki. No, órale, todavía no veo Eternals. La verdad es que no me llama la atención ni tantito. Pero bueno, más o menos así está el asunto, ¿ok? Entonces, pasemos ahora al respirador, a la mesa de dibujos, si les parece bien, ¿ok? Vamos a pasarnos a acá. Ahí está. Estamos en el poderosísimo Clip Studio Paint, ¿ok? Y bueno, básicamente voy a dibujar un poco, pero no se asusten, no va a ser demasiado. Ajá. Es simplemente para ejemplificar algunas cosas. ¿Ok? Por ejemplo, la teatralidad obviamente se basa pues en que tengamos un personajito y que de alguna forma pues podamos entenderlo, ¿no? Entonces, ese personajito le tenemos que dar veracidad en el mundo. Ajá. Esa veracidad va a hacer que pues se comporte de una forma que podamos reconocer, que sea tal vez humana o que pueda generar empatía, etcétera.
Ahora, eso, como hemos mencionado en otras ocasiones, pues puede tener que ver simple y sencillamente con el espacio que está usando. Por ejemplo, un espacio personal o un espacio muchísimo más grande y que tiene que ver con las personas que le rodean en ese contexto, ¿ok? Por ejemplo, en el primer personajito que acabo de dibujar, ajá, es como si estuviera en una habitación y esa habitación pues obviamente tiene a lo mejor poco espacio, 3 metros por lado, por ejemplo. Lo estoy inventando nada más. Entonces, el rango de sus acciones y el peso sensorial que va a tener el personaje, pues tiene que ver con sus inmediaciones. Por ejemplo, pues le puede ser que le sea más útil algunos sentidos que son más cercanos. Por ejemplo, ese personaje en ese espacio pequeño puede estar comiendo, así de sencillo. Entonces, no solamente funciona la vista, no solamente funciona el olfato, no solamente funciona el oído, sino que también puede funcionar el tacto y también puede funcionar el gusto. Ajá. Vista, obviamente, nos va a servir tanto cerca como lejos. El olfato, más o menos, es un intermedio, pero el oído sí puede ser también cerca o lejos. Pero por ejemplo, tacto y gusto tienen que funcionar en las inmediaciones del personaje. Entonces, la teatralidad en ese punto, pues obviamente va a contener de alguna manera un poco de tacto, un poco de gusto. Ahorita vemos eso con algunos ejemplos más, ¿ok? Ahorita primero estamos dividiendo como en las posibilidades que pueden ocurrir argumentalmente hablando, ¿ok? Y luego tenemos los espacios abiertos, o sea, digamos que estos son, por decirlo así, 30 metros, ¿ok? Entonces ahí, claro, funciona la vista, funciona el oído, porque funcionan a distancia sin problemas. Pero por ejemplo el olfato a lo mejor ya no le ayuda tanto al personaje, porque a lo mejor no puede oler las cosas que tiene un poco más lejos. Y el tacto y el gusto definitivamente no le ayudan al personaje en nada, ¿ok? Ahora, ¿por qué eso es importante? Ah, pues por una buena cantidad de razones. O sea, por ejemplo, si, si el personaje tiene una pose recurrente, un desempeño escénico, por ejemplo, en el cual, digamos, voy a dibujarlo rápidamente, pero digamos que tiene de frente, digamos, una fabulosísima super hamburguesita. Miren nada más. A mí se me antoja una hamburguesita. Ajá, y está ahí el personaje. O sea, en tu cómic estás proponiendo esta escena y tiene una hamburguesita y se está relamiendo los bigotes porque ya va a comer. Ajá, la hamburguesita obviamente se ve bien, huele bien y eso está ocurriendo en las inmediaciones del personaje. Ajá, entonces podemos entender un espectro más grande emocional. ¿Por qué? Pues porque de los 5 sentidos estamos utilizando todos. Es decir, las emociones por acá son de 5 estrellas, por decirlo así. 5 estrellas, excelente servicio, ¿ok? En cambio, cuando nos alejamos y por ejemplo el personaje, digamos que está huyendo muy asustado porque viene por él un monstruo. Ajá. Entonces tiene delante de sí el camino y está corriendo a toda velocidad. Ajá. Ok, entonces su rango de acción es muchísimo más grande. Y entonces no todos los sentidos le están ayudando. Le ayuda, como dijimos, la vista. Ajá. ¿Le ayuda el olfato? No. ¿Le ayuda el tacto? No. ¿Le ayuda el gusto? No. O sea, bueno, podríamos decir que a lo mejor el oído, un poco, la mitad de una estrella, por ejemplo, ¿no? Ahí está.
¿Se fijan? Entonces esto, claro, tiene una carga emocional, pero no tiene un espectro tan grande. Y eso es justamente lo interesante. Ahora, dicho eso, entonces necesitamos ver cuáles son las cargas emocionales y cómo se traducen en el movimiento del personaje. Ajá. Por ejemplo, noten cómo en el ejemplo de la izquierda, en donde simple y sencillamente va a comer, podemos identificar muchos de los rasgos emocionales a pesar de que el personaje casi no se mueve. ¿Se dan cuenta? Es decir, la vista... Ajá, vamos a escribir los sentidos para que sea más claro. Tenemos vista, tenemos olfato, tenemos tacto, tenemos gusto, tenemos oído. Ajá. Entonces, noten, por ejemplo, a ver, a la izquierda. ¿Está viendo su hamburguesa? Sí. ¿Está oliendo su hamburguesa? Sí. ¿Tiene tacto y gusto? Pues en el momento en el que le dé una mordida, sí. Y oído, bueno, no es precisamente que la hamburguesa haga mucho ruido, pero obviamente tenemos esa posibilidad porque está muy cerca. Por ejemplo, cada vez que Bob Esponja, digamos, pone una hamburguesa en la parrilla, obviamente vamos a escuchar inmediatamente eso, va a hacer que se relacione con todo lo que está ocurriendo. En cambio, el personaje de la derecha, aunque quiera, pues solamente tiene, digamos, vista, olfato, dijimos que más o menos, ajá, oído puede funcionar, claro que sí, porque funciona a distancia, le añadimos otra estrellita abajo. Tacto, definitivamente no, y gusto, definitivamente no. Entonces el personaje, como no tiene una cantidad de expresiones a su alcance por la distancia, ajá, entonces necesita hacer más uso del movimiento. Porque el movimiento nos va a hablar de otro tipo de argumentos que están ocurriendo en la escena. ¿Se dan cuenta? Más o menos me voy explicando. Ok, es por eso que generalmente es casi que una especie de balanza o algo así. Ajá. Perdón por dibujarlo así como tan rapidillo, pero más o menos es eso. Ajá. En donde tenemos la balanza de lo emocional. Ajá. Y vamos a tener que cuando las cosas están cerca, por ejemplo, nuevamente voy a poner aquí al personaje y está muy contentote porque está oliendo un ramo de flores o una florecita. A ver, lo voy a dibujar oliendo una florecita. Mira nada más. Qué bonito. Mis dibujitos improvisados, qué barbaridad, ¿eh? Y su típico sniff sniff. Ajá. Entonces, esto es emocional porque vemos involucrados a todos los sentidos. Podemos notarlo tangiblemente en qué, pues en los ojos, en las cejas, en la boca, en la nariz. Es decir, como se dan cuenta también aquí cuál es la diferencia, que la emoción la va a hacer casi toda el rostro del personaje, porque estamos lo suficientemente cerca en su rango de acción como para notar la expresión facial. En cambio, por ejemplo, ¿qué tal que después de oler muchas florecitas, ajá, resulta que había muchas abejas y entonces ahora lo están persiguiendo? Pobrecito. Ajá. Mira nada más. Una abejita. Ay, parecen como moscas mis abejas. Ahí están. ¿Cómo hago sufrir a mis personajes? Entonces, más o menos es de lo que se trata. A la derecha tenemos emociones, sí, claro, pero no se pueden notar tan fácilmente por medio de la expresión facial. Se notan más por el cuerpo.
Ajá, porque el cuerpo tiene toda una manera de aproximarse a un rango de espacio mucho más amplio. Ajá. En cambio a la izquierda era un rango de espacio mucho más corto. Ahora, ¿eso quiere decir que entonces una forma es más emocional que otra? No, depende de lo que quieras decir. Pero es cierto y hay que reconocer que obviamente en esta balanza va a haber un peso más grande en cuanto haya más sentidos involucrados. ¿Ok? Muy bien, comprendido eso. Ahora vamos a hablar de los elementos básicos de la teatralidad. ¿Ok? Los elementos básicos entonces son rostro y cuerpo, como habíamos visto, ¿no? Rostro, cuerpo. Y en cuanto al rostro, por ejemplo, tenemos obviamente varios elementos. Ahorita los mencionamos. Y en cuanto a cuerpo, pues obviamente tenemos otros elementos. Ahorita los mencionamos. Ok. A ver, vamos a centrar esto un poquito más. Ahí estuvo. Entonces, en el rostro tenemos un esquema muy sencillo. Al menos necesitamos, para la expresión del rostro, ojos, porque nos van a decir realmente qué está haciendo el personaje. Necesitamos al menos cejas, porque nos va a enfatizar cuál es justamente el peso que van a tener los ojos en esta escena, el peso escénico tal cual, literalmente, y la boca. Podría ser que tu personaje no tenga los demás elementos. Vamos a dibujar un ejemplo. O sea, si tengo aquí una carita y nada más le ponemos ojos, le ponemos cejas y le ponemos boca, inmediatamente podemos notar cuál es su expresión. Porque esos son los elementos mínimos. Elementos mínimos. Ahora, siendo el rostro un área visual compleja como lo es, pues obviamente entre más detalle tenga va a ser mejor. Por otra parte, con el cuerpo necesitamos, primero que nada, rostro, pero completo. Aquí la expresión tal vez ya no alcanza a verse o ya no es tan importante. Después tenemos, obviamente, torso y extremidades. ¿Ok? Entonces, esos serían, obviamente, los elementos mínimos necesarios. ¿Ok? Vamos a ver. Es por eso que funciona, como ejemplo, un típico monito de ¿qué? Pues de bolitas y palitos. ¿Ok? Porque esa es la expresión mínima que puede tener el cuerpo en su desempeño escénico. ¿Ok? Así de sencillo. Entonces, estos elementos se vuelven bastante evidentes, por ejemplo, cuando estamos haciendo un layout de cómic. O sea, justo para eso sirve. Porque resulta que nosotros a lo mejor estamos haciendo una página de cómics, ¿no? Por eso estamos aquí haciendo cómics. Y tenemos aquí una paginita. Vamos a dividirla nada más para que tenga un cuadro o dos. Ok. Mira nada más. Si así de rápido pudiera hacer un cómic realmente. Ok, ahí está. Entonces digamos que un personaje, por decirlo así, va llegando. ¿A dónde va llegando? Ya sé a dónde va a llegar. Al Room Sales Bazaar. Entonces, dibujamos la puerta de entrada. Está el pasillito y todo. Algunos banners o algunos cosos que están por ahí. Y nuestro personajito está entrando bien contentote a la convención. Noten cuáles son los elementos mínimos. Como dijimos, cabecita, torso y extremidades. Y eso es todo. Y nos está indicando eso correctamente, qué es lo que está pasando.
Luego el personajito empieza a tener un pensamiento. Algo así como, oh, me pregunto dónde estarán las cosplayeras, ¿no? Y entonces el personaje, obviamente, nos acercamos para notar de mejor forma su expresión. Mira nada más, así, exacto, que se le vea así como ya saben, como medio enamorado, así de que está pensando ya en las cosplayeras. Perdón por mi ejemplo todo ñoño, pero bueno, es que es lo que se me ocurrió. Ok, entonces ahí va, caminando, muy genial. Pero noten que en ese segundo cuadro, ¿qué ocurrió? O sea, nos acercamos y entonces, como nos estamos acercando para notar qué ocurre emocionalmente con el personaje, es por eso que vemos más detalles. Ajá. Ahora, tercer cuadro, a lo mejor alcanza a ver a lo lejos. Le voy a dibujar sus orejitas. Y su espaldita, sus manitas, claro. Cabellito, vamos a ponerle cabellito para que se entienda hacia dónde está volteando. Ajá. Y entonces de entre todo lo que hay por ahí, a lo mejor hay algún stand o algo, alguna mesa, algunos autores, algunas personas pasando por ahí. Ajá, pero alcanza a ver un letrerito que dice cosplay para allá, ¿ok? Así. Entonces ya se da cuenta así de, ah, ok, es para allá, ¿ok? Y entonces está muy contento porque se da cuenta así de, wow, ok, entonces es para allá. Y se ilumina su rostro, miren nada más, porque está imaginando todas las fotos tan geniales que va a poder obtener. Y entonces, ¿qué hace? Pues que se apresura, va súper corriendo. Como Naruto, claro. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Ahora, en este ejemplo de cómic rápido, ajá, vamos a empezar a notar de lo que estamos hablando. Ajá. En primer lugar, vamos a ponerlo como por acá para que sea más claro. Ajá. En primer lugar, noten cómo las emociones aumentan en algunos puntos. O sea, por ejemplo, la emoción. Vamos a hacerlo casi que en columnas y por cada cuadrito. Ajá. La emoción en esta primera parte, digamos, es de 2 estrellitas. Ajá. Se está acercando, ya está ahí, pero todavía no es tan emocionante. Luego, nos acercamos y las emociones aumentan porque está imaginando ya varias cosas y de lo que quiere ver. Y tenemos en la viñeta número 3, digamos, ahí no hay tantas emociones, pero hay una pieza de información importante. Entonces noten cómo la cámara se aleja, pero no del todo. Luego, en la viñeta número 4, vamos a ponerles números, porque si no ya me estoy confundiendo. 1, 2, 3, 4 y 5. Ajá. La viñeta número 4, podemos, sin mentir, decir que las emociones suben bastante. ¿Ok? Y el cuadro número 5, nuevamente, es simplemente un vínculo narrativo para notar lo que va a ocurrir después. Si a esto le añadiéramos una página extra, vamos a tratar de intentarlo, aunque sea aquí brevemente. Vamos a pasar esto para acá. Y vamos a pasar esto. Ah, esto también, ok. Para acá. Ahí está. Sí, exactamente. Gracias por notarlo, amigo David Jagger. Exactamente. Sabía que se darían cuenta. Ay, qué barbaridad. Vamos a añadir una última viñeta página. Ahí está.
Entonces, en esa última página, obviamente, y que va a ser las emociones, obviamente, ¿hasta dónde van a llegar? Pues hasta arriba, hasta el tope. Ajá. Y entonces, obviamente, ¿qué va a ocurrir? Pues que ya vamos a ver nada más y nada menos que al personajito. Primero vamos a dibujar al personajito, así, wow, todo asombrado. Ajá. Y pues ahí va a estar la todopoderosa cosplayera que él tanto quería ver. Qué barbaridad. Vamos a ponerle un chonguito. ¿Mm? Y bueno, ya no le voy a dibujar un cuerpo tan sensual porque estamos ahorita en horario infantil, pero bueno, ustedes se lo pueden imaginar posteriormente. ¿Ok? Pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Ahora, dicho todo esto, y que es una especie como de preparativo o preámbulo para finalmente entrar en el tema, ¿sí? ¿Para qué demonios nos sirve la teatralidad o qué o cuáles serían estos elementos teatrales? Bueno, pues básicamente es porque si lo están notando, ¿qué ocurre con el lenguaje? ¿Qué ocurre con los elementos de comunicación? Un cómic, como ustedes saben, es muy visual y no necesariamente va a requerir de elementos lingüísticos, es decir, letras, porque todo debe de entenderse más o menos con los dibujos. Es decir, la gran ventaja de que digamos al inicio a lo mejor podemos reforzar diciendo, ok, mientras tanto en Room Sales Bazaar y el personaje ahí comenta las cosas que quiera comentar y va a tener algunos globitos en donde va a expresarnos lo que él quiere. Ajá. Pero toda esa información, digamos, literaria o lingüística, simple y sencillamente es un refuerzo. O sea, todo esto debería de quedar muy claramente entendido y dicho por medio del dibujo. Tal vez no sabes exactamente el contexto o dónde está o en qué hora del día está pasando, etcétera, pero todo esto en teoría debió quedar claro, por lo menos por las acciones evidentes visuales del personaje. Eso es justamente la teatralidad. Ahora, por una parte la teatralidad está implícita, es decir, al hacer un garabato, por muy sencillo que sea, ajá, inmediatamente pues ya tiene esa teatralidad, ya tiene características que nos permiten saber pues quién es o cuál sería incluso su género o la forma en la que se siente o las cosas que nos quiere decir. Obviamente si eso nosotros lo transformamos y podemos a lo mejor obtener un personaje pues muchísimo más dotado de características y de cualquier otra cuestión, bueno, claro, pues eso se va a agradecer, pero realmente todo eso nosotros no lo necesitamos del todo, al menos no de forma inmediata. Ajá. Porque nosotros, en teoría, por medio de esa teatralidad implícita del personaje, pues podemos saber que estamos viendo, por ejemplo, a un humano o a un humanoide. Y eso es precisamente importante. Y esa es una forma que tienen de comunicación los cómics y que es muy, muy genial. Y que nos gusta mucho. Que pueden ser muy, muy bien entendidos. ¿Ok? No lo puedes evitar. Oh, es que fue una impresión muy grande. Sí, sí, me quedé así de wow. Qué barbaridad, pero cuántas curvas. ¿Cómo puede ser? Ok, ahora, entonces, como ven aquí, ¿qué fue lo importante de todo? Claro, podríamos decir que la técnica o bla, 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 o el estilo de dibujo. No, 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 todo eso no tiene nada que ver. Aquí lo importante es la pose. Ajá. Entonces, esa pose precisamente va a ser nuestra semántica. En los cómics, la pose es la manera, el elemento semántico que va a dar los signos necesarios de comunicación. Ajá.
Es decir, el lenguaje semiótico del cómic, entre otras cosas, claro, va a ser la pose. Así de sencillo. Ahora, como necesitamos entonces ya hacer una jerarquía de elementos, lo voy a hacer de esta manera, lo voy a hacer con colorcitos. En primer lugar, obviamente, pues vamos a tener el rostro del personaje. Entonces, rostro sería uno de los elementos. Ay, válgame, esto quedó muy raro así de color rosa. Mejor oscuro. Y ahorita le ponemos colores. Ok, entonces en ese rostro tenemos, como ya lo vimos, pues varios elementos visuales que nos van a permitir saber cuál es la emoción que tiene el personaje. Ok, luego tenemos, como ya lo dijimos, pues por ejemplo torso y tenemos extremidades. Es decir, tenemos un cuerpo. Ahora, estos dos elementos, claro, por sí solos son las unidades básicas visuales para poder entender una pose, justamente. Pero empezamos a tratar de encontrar cuáles son los elementos más importantes. El número 1 es precisamente el rostro, como ya lo vimos, y eso no es gran sorpresa. En prioridad, en jerarquía, es lo más importante el rostro, ¿ok? Por medio del rostro nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, como la gama completa de emociones que pueda tener el personaje, como son, por ejemplo, casi son los personajes de Inside Out, la película. Es alegría, tristeza, enojo, disgusto, miedo y sorpresa. Pero, a ver, espérenme, dejen hecho un poquito más para abajo. Ahí está. Ok, esos son los elementos que van a influenciar el rostro. Ahora, el cuerpo o bien el resto de la pose lo que va a hacer es enfatizar cualquiera de estas emociones básicas que estamos viendo. Entonces, mientras que el rostro en jerarquía va a ser lo principal, lo que va a apoyar esto es el resto de la pose, así de sencillo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos rápidos. O sea, por ejemplo, si tenemos a un personaje con ira, por ejemplo, pues obviamente vamos a tratar de, a lo mejor, encorvar al personaje o tratar de hacer notar que tiene una expresión corporal pues que le hace sentir así como terrible, ¿no? A lo mejor hasta está temblando de los bracitos, etcétera. Entonces, como ven, o sea, elemento principal, y perdón por repetirlo, pero es que es muy importante. Elemento principal, rostro. Y todo el resto del cuerpo que hace apoyar esa expresión. Por ejemplo, ¿qué tal que tenemos alegría? Ok, entonces tenemos igual rostro, muy genial. Así estaba yo cuando ya pude ver a todas las cosplayeras. También, por cierto, de cosplay, pues por supuesto que mencionar a Rosovskis, que llevó unos cosplays muy geniales. Y wow, impresionante. Sí, de verdad. Esta edición de Room Sales Bazaar, de verdad que lo mío fue pasear por los cosplays, de verdad. Entonces, miren, estamos hablando de lo mismo. Rostro hace el mayor peso jerárquico en la expresión, y el cuerpo lo que hace es apoyar. Eso es de lo que se trata básicamente. Ahora, en el rostro ya dijimos que los elementos mínimos de expresión son ojos, cejas y boca. La nariz no es muy expresiva, que digamos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nariz, no.
Orejas son muy expresivas, pues tal vez, pero no. ¿Ok? Pero no hemos dicho en el cuerpo qué es lo más expresivo del cuerpo. Podemos obviamente notar una gran cantidad de elementos, desde la postura, la línea de acción, el torso, etcétera. Pero, amiguitos, lo que les vengo manejando el día de hoy es que en el cuerpo lo más importante para expresión son, ya casi casi lo pueden adivinar, las manos. ¿Ok? Entonces, de hecho, hay un ejercicio muy sencillo y muy básico a la hora de hacer nuestros personajes, ya sea de cómic, de animación, de lo que quieran. Ajá. Voy a dibujar primero una silueta de un personaje, así normal, la que sea, ¿no? Digamos que está muy sorprendido porque acaba de ganarse la lotería, qué barbaridad. Se acaba de sacar el melate, son como 200 millones de pesos, o sea, nada, pero bueno. Ahí está el personajito, muy contento, ¿ok? Lo estoy haciendo como de rápido, realmente nadie nos está apurando, pero pues es para que tengamos un dibujito rápido, ¿ok? Entonces, ahora, esta es como que la pose ciertamente básica. Es decir, de aquí va a partir todo. Tenemos pose y como consecuencia esa pose tiene rostro y tiene cuerpo. Ajá. Entonces ya tenemos los elementos mínimos para generar esta pose, ¿ok? Obviamente aquí lo que queremos es expresar euforia. Entonces tenemos algo entre alegría, con sorpresa y con un peso muy exagerado en lo emocional, ¿ok? ¿Están de acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues obviamente, ¿cómo traducimos esto? Ajá, es decir, probablemente los ojos pues están como muy abiertos, muy sorprendido, el personajito posiblemente tiene mucha sonrisa, ajá, miren nada más, qué barbaridad. Cejas, obviamente, pues están bastante altas. ¿Ok? Eso es lo más importante en jerarquía. Ya tenemos ojos, ya tenemos cejas, ya tenemos boca. Ahora, las manos, ajá, vaya, de alguna forma aquí están participando en la expresión, porque obviamente al, digamos, llevarse las manos a la cabeza y como que como si quisieras detener tu cabeza porque pues tiene demasiada emoción, son demasiadas emociones, pues están las manos de esa manera, ¿ok? Entonces, ya tenemos en teoría ahí, en ese pequeño esbozo, los elementos básicos. Y ya están en acción. Así de sencillo. Así de sencillo es, amiguitos. Por supuesto que lo que queda pues es complementar pues los elementos, por ejemplo el cuerpo, por ejemplo no sé, las orejas, etcétera, sus cachetotes que tiene el personaje, mira nada más, el Valerio como está ahí bien emocionado, qué barbaridad. Sí me estoy proyectando bastante, ¿verdad? El día de hoy, como pueden ver. Pero bueno, esa es la jerarquía y esa es la manera en la que se debe de hacer. ¿Ok? Ahora, ahí está. Miren nada más, el Val bien contentote. Qué barbaridad. Sí se le nota lo contentote. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a ver rápidamente algunos ejemplos en acción, ¿no? O sea, veamos cómo esto se ve de distintas formas. Porque ahora fue un elemento muy generalizado. Pero qué tal que esto podemos empezar a expresarlo de formas como que más rápidas. Y vamos a hacer algunos sketches aquí, ¿no?
Por ejemplo, aquí un personaje, me lo estoy imaginando como en una grada y está gritando, ¿no? Ok, está enojado o a lo mejor, no sé, muy eufórico o algo así, pero ahí está. O por ejemplo, ¿qué tal un personajito y está tan triste que no quiere ni moverse? Mejor vamos a ponerle cejitas así. Y tiene sus bracitos así, está como acostado. Pobrecito, tan triste. Miren nada más. Ok, o por ejemplo, un personaje está muy emocionado porque acaba de ver algo que quiere. Otra vez, acaba de encontrar el área de las cosplayers. Y a lo mejor está tan contentote que va corriendo con la lengua de fuera así, ¿no? Miren nada más, qué barbaridad, cómo corre el, el Valerium. Y le ponemos sus líneas de movimiento. Muy bien. Ok. O por ejemplo, va muy normal. Va caminando, va silbando. Bien, nada más. Sin ninguna preocupación. Yeah. Ok, son algunos ejemplos básicos de cualquier forma, ¿no? Eh, y pueden seguir y seguir y seguir. Pero básicamente, como ven, la onda es como ser justamente eso, o sea, como muy teatral. Como que. Como que podamos ver cuál es la expresión del personaje. Nuevo impuesto a los cómics. Vamos a ponerle nuevo impuesto a los cómics. Mira nada más. Está leyendo el periódico. Y pues ya. Algo así. O por ejemplo así, viendo dunas. Bien bien contentote. ¿Si les gustó Dunas o no? No me han dicho. David Jagger ya dice que ya está viendo y todo, pero no sé, no entendí si sí te gustó o no te gustó. Miren nada más. ¿Ok? Entonces, más o menos ahí está. O sea, obviamente fueron ejemplos muy rápidos, pero es la idea. Que los personajitos puedan expresar de una forma muy sencilla qué es lo que están persiguiendo decirnos, persiguiendo decirnos, qué es lo que, qué es lo que sienten, porque algo que he platicado mucho con mis alumnos, por ejemplo, si gustan saberlo, es en los beatboards. Voy a pasarme aquí a la cámara. Porque los beatboards es una especie como de. Bueno, no es exactamente eso, pero es como si fuera un storyboard, pero de emociones. ¿Ok? Y en donde podemos ver como cuáles son los contrastes entre las distintas emociones que están pasando en una escena. Entonces, si una escena comienza, digamos que triste, puede ser que acabe feliz. Y eso es un beat, es un ritmo. Está cambiando de una zona a otra en la misma escena. Y eso hay que notarlo en las escenas. Y se puede construir historias a partir de que puedan diseñar esto a propósito. Ajá. Entonces, por ejemplo, en un cómic, obviamente establecemos una situación con los personajes. Ajá. Digamos, ¿qué tal que todo está muy oscuro y entran los personajes así como que en cunclillas y todo y se van acercando?
y de repente sale una sombra y se asustan un montón, pero resulta que era un amiguito de ellos. Ah, ya. Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, que estamos yendo de una zona de miedo a una zona de sorpresa y luego a una zona de alivio, porque ya vimos que es alguien conocido. Entonces, eso es un beat. Ajá, está cambiando, es un beatboard. Pero todo eso en los cómics, y claro, en la animación y en otros medios visuales, ¿cómo puedes entenderlo? ¿Cómo puedes darte a la idea? ¿Porque los personajes lo digan? No, porque lo actúen. Entonces de eso se trata. Por eso es tan importante la teatralidad. Una manera en la que rápidamente puedes resolver una escena es justamente tratar de actuarla. Y puede ser frente al espejo o le dices a un amiguito así como, a ver, como que párate así y te pegas en la cara, ¿no? Ah, bueno, ya. Y ya si lo hace, pues ya te das cuenta, ah, ok, entonces así es como debería de ser, ok. No por nada también para aprender a dibujar, aprendemos por medio de figura humana. Hay un modelo, pues lo tratas de dibujar y todo. Y eso está muy genial porque no es solamente que quede el dibujo tal cual o que seas muy bueno copiando o algo. Tiene claro su reto técnico, pero eso no es lo importante. Lo importante es cómo lo actúa. Ajá, es decir, a un modelo se le dan instrucciones en ese sentido. Se le dice, ah, pues a ver, haz una pose más o menos así y así, pero debes demostrar disgusto, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, de una forma como muy humana, muy natural, el modelo se pregunta, ok, disgusto, ok, ¿como de qué? ¿Cuál es mi motivación, no? Y ya le dices, por ejemplo, ah, pues te acabas de encontrar un lugar de comida corrida, pero resulta que nada más tienen, no sé, algo asqueroso de comer y pues no te gusta, ¿no? Y como tienes mucha hambre, pues estás pensando si sí le entras a ese plato de comida o no. Cosas así, o sea, así de sencillo. Entonces, todo eso en su imaginación el modelo lo interpreta y dice, ah, ok, 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 y lo actúan. Y entonces ya pones a los alumnos a dibujar y entonces pueden interpretar mejor porque no es solamente una pose, no es solamente una emoción, no es solamente el conjunto de ojos, boca, cejas, manos, todo, sino que es ese momento, esa situación, acción en donde capturas la esencia de un personaje a través de su actuación. Y eso es teatral, es teatralidad. Teatralidad como tal, o sea, el ser teatral no es más que la relación que tiene el personaje con su entorno y cómo trata de manejarlo y descubrirlo y hacer las cosas que tiene que hacer, ¿sí? Pero justamente así como se dice de fácil, pues tiene una gran cantidad de cláusulas o de características individuales y que van a depender de lo que quieras decir. Por ejemplo, un personaje que a mí a veces no me gusta tanto porque siempre está como que no se mueve ni nada, ni hace nada. Es en los cómics, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, de Batman o algo así. O sea, que siempre lo ponen así como nada más parado y ya, ¿no? Y con cara ahí de Batman. Entonces, bueno, eso está muy bien, pero carece de teatralidad. O bien su teatralidad es estar parado sin hacer nada. Ah, bueno. Pero por ejemplo, Plastic Man, no sé si ubican a Plastic Man, pero Plastic Man siempre se está moviendo. O sea, no importa lo que ocurra en el cómic, no importa lo que pasa en la página, la idea es que tiene una gran cantidad de movimiento. Eso es teatralidad, por ejemplo. Y la teatralidad también te va a ayudar a establecer cuando hay un peligro muy grande o cuando la emoción es muy fuerte o cosas así. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando llega Galactus al planeta Tierra y se va a comer el planeta Tierra porque tiene mucha hambre y ya prohibieron las maruchans y entonces no tiene que comer, pues entonces eso es teatralidad porque llega y la idea es verlo ahí en Manhattan, en el centro de Nueva York o en Washington, D.C. y ahí tener la figura enorme de Galactus en medio de los edificios. Eso es teatralidad, o sea, está haciendo un manejo de su entorno. Y entonces los personajes que obviamente en escala y en poder son mucho menores,
pues se ven más agobiados, o sea, o su teatralidad es más intensa, porque sus emociones están a tope. No es como Galactus, que para él pues, es otro martes, ¿no? Cualquiera. En cambio, para los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, pues no, o sea, es una situación de vida o muerte y tienen que hacer algo porque si no, Galactus nos va a comer y sin cubiertos. Ajá. ¿Sí me explico más o menos? A ver, pues, ¿qué les pareció el tema? ¿Qué piensan? ¿Lo han notado? ¿No lo han notado? Yo creo que es fácil de notar, pero no sé si lo habían planeado como tan detalladamente en alguna forma. ¿Ok? Eh, También, además de preguntarles, pues, cómo les pareció el tema de hoy, ya casi estamos cerrando. Quisiera comentarles que sí estoy preparando algún episodio un poco más elaborado, con imágenes, con videos y todo, de cómo me fue tanto en la FIL del Zócalo y cómo me fue también en Room Sales Bazaar. Porque ambos eventos son muy importantes, pero también hay que considerar el hecho de que pues es como el regreso después de la pandemia. Ahora, la pandemia realmente no ha acabado. Entonces, esa es la gran incógnita que tenemos todos. O sea, ¿por qué si realmente no hemos logrado solucionarlo del todo? Pues ¿por qué todos están regresando a sus actividades de entretenimiento de forma normal o incluso a veces descuidada? Puedes tener cercos sanitarios y puedes tener gel y puedes tener zonas ventiladas, cubrebocas, sí, todo eso, pero algo que platicábamos mis amiguitos y yo, pues es que decíamos, bueno, pues es que de todas formas vivir es un arriesgue y pues hay que arriesgarse, o sea, literalmente, o sea, estamos en esto y claro, puede ser el COVID, pero pueden ser también muchas otras cosas. Y ni siquiera te asegura quedarte en tu casa, pues que no te va a pasar nada. Entonces, como que la idea generalizada, pues es que estamos dispuestos a adaptarnos a esta nueva realidad. Pero ustedes qué piensan y también qué les gustaría ver o qué quieren que platiquemos en ese programa. Casi casi que yo estoy planeando que voy a hacer dos, uno específicamente de la mole, porque también hubo algunas noticias interesantes acerca de la mole y del Room Sales Bazaar, porque los content managers que son Elías y Vero, pues ya comentaron pues que dejan la mole por ahora, que ya se terminó para ellos esa parte de sus vidas, de su carrera profesional, y no puedo evitar sentir pues un poco de angustia porque la industria del cómic en México es tan frágil y si una pieza de todo el dominó que somos se cae, no sé qué consecuencias pueda tener. Y justo inmediatamente viniendo de pandemia, entonces no sé, o sea, no es que el cómic vaya a desaparecer, pero por ejemplo a mí me ayudaba mucho la mole y me ayudaba mucho la atención que tenían Elías y Vero para con nosotros, los autores. Entonces, controversias o no, eran increíblemente profesionales, son increíblemente profesionales. Y eso me temo que quien llegue pues, va a tener unos zapatos muy grandes que usar y que reemplazar y que no sé si lo vaya a lograr. Tendría que ser alguien muy clavado, muy comprometido para lograrlo. Entonces todos esos temores quiero hablarlos en un stream solito. Entonces no sé si eso ocurra la próxima o después. Depende, es que tengo muchas cosas atrasadas que quiero decir y que quiero platicar y que no he podido. Pero bueno, así está la cuestión, así está la cosa. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? A ver, vamos a ver algunos comments. A ver, primero que nada dicen que hasta ahora sí me gusta, está bien chido el cast además. Sí está chida, muy bien. Sí, de hecho yo ya vi Dune, pero me dan ganas de ir otra vez a ver Dune. Ahora que mencionas a Batman, recuerdo que una de las cosas que me desilusionaron de los cómics de DC es que a los personajes los dibujaban con poses demasiado perfectas. Algo así como la caída de Calamardo Hermoso.
Siento que con eso le quitan emoción. A diferencia de, como dices, toda la pantomima de Plastic Man. Ah, eso es muy real y muy importante. Por ejemplo, Moebius, Jean Giraud Moebius, siempre decía que para dibujar, él, bueno, claro, hacía un boceto y todo, pero él nunca hacía perspectivas perfectas, ni tampoco ortogonales o algo así. Nunca. Porque él decía, es que la realidad no se presenta ante tus ojos perfecta, nunca. Tú si dibujas una perspectiva perfecta, pues esa perspectiva perfecta no es real porque nunca la vas a encontrar en la calle, nunca la vas a encontrar al salir, al abrir la ventana o algo, no, todo está desordenado, todo es un caos. Ajá. Entonces justo esa casualidad o causalidad o caosidad, no sé cómo llamarle, le da valor a los cómics porque se sienten más reales, así de sencillo. En cambio, una perspectiva perfecta sería así como de un momento, o sea, ¿por qué todo está perfecto? ¿Por qué todo parece en gráficos de Nintendo 64? ¿Qué ocurre? Entonces, por lo menos eso en los cómics, pues no creo que funcione, pero bueno, hay de todo, ¿no? A ver, el tema de hoy me pareció de suma importancia. Muchas gracias. Ya que a veces damos por sentado que los lectores entenderán cómo quisimos plasmar la historia y pues a veces no. Sí, eso es cierto. Pero tienen que decirlo los dibujos, la pose. Si no se entiende, esa es una de las primeras cuestiones a corregir. Siempre. A ver, estoy de acuerdo en que fue un tema muy interesante, sobre todo porque, aunque los acercamientos dan una idea más clara de las emociones de un personaje, es necesario intercalarlos con viñetas abiertas que den contexto, como nos mostraste en tu página de ejemplo. Oh, sí. Sí, sobre todo también para, insisto, crear esos beats. En algún momento también de tema vamos a hablar de beatboards. Porque también ya quisiera hablar de algunos temas que son como de apoyo. O sea, que el cómic es un apoyo. Como storyboard, beatboard, color script, concept art. Pero la verdad es que tengo que organizarme. Yo creo que eso va a ocurrir hasta que lo pueda planear a final de año. No lo veo de otra forma. Estaría bien para la siguiente sesión todas esas inquietudes. Siento que desahogarías y a nosotros nos serviría para entender y afrontar esas situaciones. Está bien, lo haré. Muchas gracias, Leonel. Sí, además les quiero hablar de las... ¿Tengo aquí a la mano alguna? No. Les quiero hablar de las balaveritas y de las cosas que preparé para la mole. Entonces va a ser casi que mi archivo fotográfico lo voy a poner y vamos a verlo, ¿ok? Pero básicamente es eso. Muy bien, amiguitos. Pues creo que fue todo por ahora. Al menos para hablar de la teatralidad. Yo creo que es ahí donde se logra ver realmente un cómic interesante. En la forma en la que el dibujante logra resolver esas posturas. Esa teatralidad latente e inherente de los personajes. Porque puede haber dibujantes virtuosos, pero que a lo mejor los personajes son súper rígidos. Siempre tengo que salir con el comentario controvertido, pero por ejemplo, esa es una de las cosas que yo le critico a Alex Ross. Alex Ross me gusta mucho lo que hace, es fabuloso, es fantástico, de verdad está genial. Así que no me vayan a malinterpretar, pero justamente él, al ser un dibujante de academia, que así se les llama cuando son dibujantes, pues que necesitan un modelo, que necesitan partir de fotografías, de una referencia visual como que realista. Ajá. Entonces, ¿cómo están siempre sus personajes? Pues nada, están así estáticos, o sea, no se mueven nunca. O cuando tienen movimiento, pues es un movimiento como raro. Porque están haciendo como la pantomima, pero no tienen realmente una buena teatralidad sus personajes. Se nota que él no tiene una experiencia de animación. Ajá.
La técnica es infalible y se ve muy bien, pero si no tuvieran esa técnica, los cómics se verían ciertamente monótonos, porque carecen de movimiento. Yo creo que en algún punto él se dio cuenta, porque por ejemplo Justice, que es la última saga que vi de Alex Ross hace ya bastante, como 10 años o más, ya teníamos una gran cantidad de movimiento. O sea, no como en Marvels o algo así, donde los personajes casi siempre están nada más parados hablando. Ajá. Pero bueno, no puedo criticarlo, es que es parte de su estilo, es parte de cómo resuelve las historias. Ajá. Igual, por ejemplo, cuando ves algunas cosas de Alan Moore, o sea, por ejemplo, Watchmen o algo así, o sea, los personajes están súper estáticos. Entonces, bueno, ¿eso está mal, Val? No, no está mal, no está mal. Pero noten cómo eso le va a quitar una gran cantidad de dinámica a los personajes. Y entonces se va a ver así como serie de Netflix, ¿no? Que nada más están hablando y nada más les dan la cara y nunca están en movimiento. Entonces eso puede ser emocionante, pero noten y recuerden cuando están viendo Netflix, ajá, pueden estar viendo cosas emocionantes, pero no están en ese éxtasis que nos dan, por ejemplo, la animación o las películas, en donde el movimiento sí es muy importante. Ajá. En cambio en Netflix no, o sea, en Netflix lo que queremos es rellenar episodios porque pues tenemos que llenar toda la temporada, ¿no? Entonces los personajes, para que no se agoten o no tener que contratar stunts o gente que haga coreografías, pues nada más los ponen a hablar, ¿no? Y nada más es bla, 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 bla. Y ya los últimos 2 minutos hacen algo interesante, ¿no? Así de, no inventes, mira lo que acaba de pasar, ¿no? Pero fueron los últimos 2 minutos, o sea. Pero bueno, ya estoy exagerando. Ya siéntese, señor Val. Pero bueno, básicamente así estuvimos el día de hoy. Muchísimas gracias por verme, muchísimas gracias por estar aquí en este que fue el episodio 79. 79, ¿pueden creerlo? Nos estamos peligrosamente acercando al episodio número 100. Me da vértigo, me da ñañaras. Pero muchísimas gracias de verdad por todo, por sus atenciones, por estar aquí al pendiente, por sus opiniones muy valiosas. Y pues nos vemos la próxima en el episodio 80, que bueno, ya tengo ahí algo preparado, pero yo creo que más bien lo vamos a reemplazar por hablar de la mole y de los eventos. ¿Ok? Creo que en este punto, en cuanto a la perfección de la obra y el dinamismo, lo manejan muy bien los dibujantes de las cartas de Magic the Gathering. ¡Oh, qué buen ejemplo! Claro, es que esa es la diferencia con un ilustrador o un artista conceptual que de forma inherente hacen una escena que tiene una dinámica justamente para que no se vea artificial. Pero esa es otra historia, ese es otro tema completamente alejado, porque los cómics, como dependen más de la caricatura y de otros recursos, como que siempre tienen esas dinámicas implícitas. Pero cuando autores que han trabajado para concept art o algo así empiezan a crear cómics, es otra experiencia. Y sí parecen como capturas que están ocurriendo en medio de la acción y se ven muy bien, ¿no? Haremos el especial en vivo de todos los valerianos para el episodio 100. Yo creo, también me gustaría, o estoy barajeando la idea de a lo mejor hacer el streaming, pero en vivo. A lo mejor podemos citarnos, a ver si nos podemos ver. Ya la mayoría están vacunados, entonces podría ser, pero todavía no lo sé. Si tienen alguna idea, pueden proponerla. Pero por ejemplo, si el día de los streamings, pudiéramos... Saludos, Víctor U. García. Muchas gracias por darle like al stream. Saludos. Por ejemplo, si pudiéramos coincidir en algún lugar y hacer el streaming, si hubiera buen internet, nos vemos y todo, creo que estaría muy genial. Y así hacemos el episodio 100, pero todavía no lo sé. Hay que ver. Pero bueno, gracias amiguitos. Nos vemos. Los quiero mucho. Bye bye. Hasta la próxima.